En este vídeo voy a intentar solucionar uno de los problemas que detecté cuando grabé el primer vídeo del canal y que tiene que ver precisamente con la grabación del vídeo, ya que estaba utilizando un sistema muy precario y que hacía que al final las tomas saliesen movidas, vibrasen o directamente lo que estaba haciendo se saliese de plano. El sistema en cuestión es el que voy a mostrar ahora y, como veréis, pues limita mucho los planos que puedo hacer y al final me obliga a trabajar siempre en la misma zona y hacer todos los planos desde el mismo ángulo, ya que es pues muy sencillo y bueno, para un primer vídeo no está mal, pero de cara a los próximos vídeos pues quería mejorar eso. Por eso este vídeo va sobre la construcción de un trípode o un sistema que me permita colocar una cámara o el móvil de manera bastante más versátil y que me permita conseguir planos con mejor calidad. Bueno, pues este es el sistema en cuestión, que como podéis ver, más simple imposible. Es una de estas pinzas que sirven para grabar videoblogs y demás, pero vamos, de una calidad pues muy limitada, a la que encima se le ha roto la base que venía con una pinza para enganchar en distintas superficies y por lo tanto me obliga a utilizar este disco de madera donde pues puedo conectar el extremo de la varilla. Luego coloco este disco de madera en estas rejillas de la terraza y más o menos me permite dejar el móvil a distintas alturas. Si bien es cierto que en el fondo siempre grabo más o menos al mismo ángulo, es decir, hacia abajo, y me obliga lógicamente a colocar la mesa por aquí. Siempre tengo que ponerla más o menos en esta zona. Si quiero grabar desde abajo hacia arriba o al mismo nivel que la pieza que estoy cortando, uno podría pensar, bueno, pues coloco esto aquí debajo, ¿no? O sea, al fin y al cabo, y esto se quedaría a la altura de la mesa. Pues no, porque esta pieza está muy suelta y aunque he intentado apretarla más veces, ya no hay manera porque se ha dado de sí y se ha aflojado demasiado y está desgastado el plástico. Entonces, cuando pongo aquí el móvil, esto poco a poco va inclinándose hasta que lo que estoy haciendo deja de estar en plano y termina enfocando al suelo, porque el móvil pesa más de la resistencia que puede ofrecer esta pinza. Así que no hay manera de hacer planos que no sean hacia abajo, que es el punto en el que ya esto deja de bajar. Por otro lado, como veréis, esto pues tiene mucha inercia y en cuanto hay algo de viento, se empieza a mover y eso es lo que pasaba en el vídeo anterior, que hacía que todos los planos, o casi todos los planos, se estuviesen moviendo poco a poco a la que haya un poquito de aire. Por lo tanto, para solucionar todos los problemas que acabo de mencionar, me gustaría crear algún tipo de sistema que cumpliese los siguientes requisitos. Por un lado, me gustaría que el espacio que ocupase en el suelo fuese reducido, que la huella fuese pequeña, para poder trabajar en zonas con poco espacio y que el trípode no me ocupe la mayor parte de ese espacio. En segundo lugar, me gustaría que el soporte pudiese grabar a varias alturas, para cuando hago cosas a ras de suelo y para cuando quiero una toma cenital de lo que estoy haciendo en una mesa, por ejemplo. Creo que eso aportará bastante variedad de planos y puede hacer que los vídeos queden mejor. En tercer lugar, me gustaría que el soporte tuviese un brazo extensible que me permita grabar exactamente en el punto en el que estoy trabajando. Es decir, si tengo una mesa amplia, quiero poder colocar el trípode en la zona en la que más cómodo me sea y que el brazo se extienda exactamente hasta la zona en la que estoy trabajando. Es decir, no puede grabar simplemente en vertical, sino que tiene que hacer un movimiento en el eje Y y también en el eje X. Y por último, me gustaría que todos estos ajustes de posición fuesen fácilmente configurables, es decir, no quiero estar apretando o aflojando tornillos cada vez que quiera hacer un pequeño movimiento, porque la idea es que en un proyecto de este tipo tengo que mover la cámara muchas veces y no quiero que en cada movimiento tenga que sacar el destornillador y que sea un proceso muy complejo que al final va a hacer que no quiera cambiar la posición en la que estoy grabando. Por lo tanto, debería poder hacerse de manera simple y sin utilizar ningún tipo de herramienta. Llegué a la conclusión de que lo mejor era utilizar un tubo vertical y uno horizontal unidos por una pieza que es la que comencé a bocetear. Al tratarse de la pieza central del proyecto quería que fuese interesante y que llamase la atención, por lo que dediqué bastante tiempo a encontrar una forma que me convenciese. Una vez elegido el diseño, empecé el proyecto por esta pieza por ser lo más complicado. Pensé que como la base del trípode tenía que ser de cemento para pesar mucho y evitar que se volcase, quizá la pieza de unión de los tubos también podría ser de cemento, por lo que modelé la pieza con la idea de utilizar moldes para su fabricación.
Diseñé un molde de 2 piezas utilizando los propios tubos que formarán parte del sistema después. Ocultando la mitad del molde y haciendo una sección podemos ver cómo se llenaría de cemento, que en este caso está representado en blanco. En la parte más alta queda una pequeña apertura que es por donde en principio se tendría que echar el cemento. Para echar el cemento sin que se queden burbujas, lo ideal es vibrar un poco el molde mientras se esté echando. Para ello he creado este montaje, que es algo muy simple, es en realidad simplemente la lijadora que suelo usar anclada a este trozo de aglomerado con unas bridas, y por debajo lo único que tiene son pues las bridas y 3 tornillos que voy a usar pues como patas. Nada, es un montaje muy sencillo, pero funciona bastante bien, y ahora voy a hacer una demostración con este vaso que lo he utilizado para comprobar que esto efectivamente pues funciona. Y luego la idea sería poner aquí donde está el vaso el molde e ir echando el cemento mientras esto está encendido y todo va vibrando, para asegurarnos de que cuando lleguemos hasta la boca de alimentación pues no queda ninguna burbuja en la mezcla y está todo lo más compacto posible. Bueno, pues ya tengo aquí las 2 piezas que me ha impreso mi buen amigo Santi, y lo que he estado haciendo hace nada ha sido rematarlas un poco para poder echar ahora el cemento. Lo primero que he hecho ha sido poner en una de ellas cinta aislante por todo el borde, para que el contacto y el sello por todo el perímetro sea lo más hermético posible y que no se fugue por ahí cemento. Con esto ya las piezas deberían encajar pues bastante bien. Ya he probado a cerrar esto y va bastante prieto, así que bien. Y luego también he lijado un poco el interior de los agujeros para que el tubo pues pueda deslizar más o menos bien, aunque a bastante presión, y tampoco haya fugas por ahí. Ahora hago un plano donde se vea un poco más en detalle cómo ha quedado la pieza, que la verdad que está genial. Esta impresora es una chulada y queda muy bien las piezas, la verdad. Y nada, ahora solo quedaría pues poner los tubos aquí, juntarlo, ponerlo sobre la base que he mencionado antes, que vibra, y rezar porque el cemento se vaya llenando toda la cavidad bien, sin generar burbujas, y luego esperar bastantes días hasta poder desmontar esto y ver qué tal ha quedado. Para sellar bien la junta entre las 2 piezas del molde, apliqué un poco de vaselina, y para favorecer el desmoldeo unté con aceite el interior de ambas. Así quedaría finalmente el conjunto, con el embudo por el que vamos a echar el cemento y los 2 sargentos sujetando los laterales, como se puede ver aquí. Y el cemento he decidido mezclarlo en esta bolsa, que puede parecer un poco precario, pero para esta aplicación yo creo que es lo mejor, lo más limpio y lo que mejor resultado nos va a dar. Así que ahora lo vamos a poner en la base y a ver qué tal. Voy a grabar un poco más de cerca cómo ha quedado la pieza, que bueno, pues se puede ver que en general el acabado no estaba mal, o sea, luego esto con una lija y demás podía quedar muy limpito. Ahí está el punto de silicona que luego pretendía quitar. Y en todo el lateral se ven las rayitas estas de las líneas de impresión, que yo creo que queda hasta bien. Pero bueno, lo dicho, pues yo qué sé, igual he esperado demasiado poco para desmoldarlo, no sé. La parte buena es que lo de vibrarlo ha funcionado bastante bien, o sea, eso se puede considerar un éxito. Hay alguna burbujita, pero vamos, muy pocas en comparación con todas las que podría haber. Por ejemplo, por todo este lateral está perfecto, aquí también está bien. Y nada, han sido las 2 partes más frágiles, ¿no? Las que se han roto, lógicamente. Esto iría con el tubo tal que así. Bueno, pues como había enseñado en el modelo 3D, ¿no? Y esto se debería poder subir y bajar. En fin, un poco... Quizás ha sido demasiado ambicioso por mi parte, pero bueno, yo qué sé, estas cosas hay que intentarlas también. Está bien ponerse retos, pero a veces pues no sale.
Sumido en la decepción, decidí centrarme en la base de soporte y volver más adelante a la pieza central. Empecé modelando una pieza que me sirviese de guía para mantener el tubo vertical perpendicular al suelo. Esta parte quedará totalmente recubierta de cemento, como se verá más adelante. Los mini contrafuertes que añado al final sirven simplemente para que la pieza no se separe del cemento una vez seco, aunque la verdad es que es bastante complicado que eso ocurra. Para sujetar la pieza a la base de madera del molde donde echaré el cemento, dejo unos agujeros donde se pueden atornillar de manera temporal unos tornillos. El plástico que uso para la mampara es el de la típica lámina para proteger el suelo de las sillas de escritorio, que obviamente tuve que reciclar cuando se iba a tirar. Bueno, el tema es que ahora voy a hacer toda la base de cemento, para lo cual vamos a utilizar la pieza que hemos comentado antes. La voy a atornillar a la base de madera con los agujeros que hice el otro día, y la idea es que esto nos garantice que el tubo vertical está totalmente perpendicular al suelo y que por lo tanto podamos poner la pantalla y echar el cemento y tener la garantía pues, de que el tubo está en el centro, que no está inclinado y demás. Para gastar menos y aumentar el peso de la base, añado cosas que pesen y ocupen, es decir, piedras y el intento fallido de la pieza de unión para que al menos esté presente de una manera u otra en el producto final. Cuando el cemento se secó, lo desmoldé para dejar que terminara de secarse al aire. Aunque intenté humedecerlo regularmente, al final no pude evitar que saliesen grietas, pero bueno, afortunadamente la base no llegó a romperse. Para mejorar un poco el acabado se me ocurrió echar cola blanca y la verdad que quedó muy bien porque deja una textura suave y transparente, casi como si fuese hormigón pulido. Para terminar la estructura de soporte hice un par de taladros al tubo para colocar un pasador que haga de tope con la parte inferior de la base. De esta manera, cuando quiero llevar el trípode de un lado a otro, solo tengo que tirar del tubo vertical hacia arriba y listo. Al terminar la base retomé la fabricación de una pieza de unión entre los dos tubos. Empecé haciendo una prueba con un trozo de madera de haya que me había sobrado de proyectos anteriores. Bueno, pues algo curioso que he descubierto con esta prueba que acabo de hacer es que no hace falta añadir nada a esta estructura para que el tubo horizontal se mantenga en su lugar. Simplemente con el par que genera sobre el tubo vertical ya se produce aquí suficiente fricción como para que el tubo horizontal no se caiga hacia abajo. Así que eso está muy bien. Lo que pasa que desde esta posición se puede ver, a ver si enfoca,
que el tubo horizontal no queda totalmente perpendicular al vertical, y eso es porque en el agujero hay cierta holgura, como se puede ver en esta zona de aquí, que hace pues que los tubos se desplacen, incluso aunque los taladros estén totalmente perpendiculares. Como las paredes de la pieza quedan bastante finas y no es lo más resistente del mundo, decidí recubrir el interior con cola blanca para aumentar un poco la resistencia y también la adherencia de los tubos. Y ya con esto queda terminada la pieza central. Claramente el diseño se ha simplificado bastante respecto a lo que tenía en mente al principio, pero bueno, al final me parece que cumple su función de una manera bastante limpia y de hecho elegante. Lo último que falta para terminar el proyecto es una pieza que permita orientar la cámara con precisión. Para hacer esta pieza utilicé un trozo de madera de cerezo que me sobró de hacer el joyero del vídeo anterior. La pinza está diseñada con la idea de montar en el futuro una cámara de acción. Volví a utilizar una de las coronas de corte que me compré específicamente para este proyecto y de hecho están resultando ser bastante útiles. En uno de los laterales hice un agujero en forma de ranura para poder colocar la cabeza de un tornillo y apretar el extremo con una tuerca, como se verá más adelante. Para hacer un par de cortes rectos de la manera más precisa posible, utilicé una guía con imanes que me permite mantener la nueva sierra japonesa perfectamente alineada. Esta combinación de herramientas de la guía con imanes y esta sierra es sorprendentemente precisa y pretendo seguir utilizándola en adelante porque me ha dado muy buen resultado. Por último, hice la pieza que utilizaré como tuerca de apriete, como se verá en el montaje final. Intenté fijar la tuerca a la madera de la manera más firme posible, utilizando trocitos de clavo y cola blanca. Tampoco es que vaya a soportar demasiada fuerza, pero pensé que con estos trocitos me aseguraba de limitar el movimiento de la tuerca. Y ya por último queda hacer el brazo horizontal, que estará compuesto básicamente por una esfera en un extremo, que será donde pivote la pieza de madera que acabamos de hacer, y un disco en el otro extremo. Como la esfera que voy a utilizar es de un desodorante, la pinto por dentro para que tenga un aspecto un poquito más profesional y quede mejor. El cilindro de madera es un retal que me ha sobrado de cuando he hecho el agujero con la corona circular en la pinza de madera. Al cortar solo el perímetro, la parte central queda rellena y con un agujero en el centro. Para el acabado vuelvo a recurrir al aceite de linaza, que me ha dado muy buen resultado en otras ocasiones, y con el cerezo ya sabemos que funciona perfectamente bien después de haber hecho el joyero en el vídeo anterior. Aquí se puede ver lo que comentaba antes. Primero introduzco el alambre con las dos cuerdas dentro del tubo, que por un lado se une al disco de madera y por el otro lado a la esfera que acabo de pintar de gris. Según vaya girando el disco de madera, la cuerda se irá tensando en el interior del tubo hasta que poco a poco vaya tirando de la esfera y esta quede totalmente unida al tubo.
Y este es el resultado final del proyecto. Estoy bastante contento con cómo ha quedado el trípode y creo que cumple con los objetivos que pretendía alcanzar y que he comentado al principio del vídeo. Por un lado, ocupa poco espacio en la zona de apoyo. Además, gracias a los topes del tubo vertical, es fácilmente transportable de una zona a otra. En cuanto al radio de giro, simplemente basta con empujar un poco el tubo horizontal y se coloca de manera cómoda. Y para regular la altura basta con girar ligeramente el tubo horizontal, lo que afloja la tensión en esta pieza de madera y ya nos permite colocarlo a la altura deseada. Luego, al soltarlo de nuevo, se genera un par de apriete en el tubo sobre el tubo vertical que hace que se quede en su sitio. En cuanto a la pinza, yo creo que tiene un rango de movimiento bastante amplio, o sea que debería cubrir sin problema mis necesidades, aunque ya lo iré viendo según lo utilice más en los próximos vídeos. Y bueno, con esto doy por terminado el proyecto, me lo he pasado muy bien haciéndolo, además creo que ha quedado bien y espero que vosotros hayáis disfrutado del vídeo y nos vemos en la próxima.